Ok, empezamos. Ok, entonces les voy a compartir para que ustedes puedan comenzar a mostrar cada uno la solución de los, del ejercicio que hicimos, ¿ok? No, un participante. ¿Todos pueden compartir pantalla? ¿Quién comienza? Ok, adelante. Ustedes tienen el orden de cómo van a presentar. Profe, ¿hay alguna cosa que debamos tener en cuenta a la hora de presentar, como la forma de presentarlo, o simplemente mostramos lo que hicimos y El diagrama porque queremos que el BPMN y lo explican. Acuérdense que desde arriba se va y de izquierda a derecha. Lo que van a hacer no es que van a describir todo así, sino que van a mostrar qué pool hicieron, qué actores, qué procesos son para cada uno de los actores o funciones, como para que ver que cómo ustedes lo hicieron, no en detalle, y lo presentan. Aquí pusimos esto, aquí pusimos Ok, esto y esto. Y ahí está, si hay una bifurcación, las cosas importantes, ¿sí? ya. En Ok, ese caso, podremos empezar nosotros, supongo. Sí. adelante. Voy a presentar yo solo porque soy el que más tiene claro el diagrama, porque, o sea, lo hicimos entre todos, pero como yo lo fui haciendo, yo tengo la imagen y yo hice la construcción, entonces tengo bastante claro todo el organigrama, así que Ajá. Pero los voy a otros, presentar yo cualquier solito. cosa, les pueden ayudar porque la idea es que entre todos lo aprendan, ¿no? Porque la idea es que todos aprendan. El trabajo en grupo es ese, ¿ok? Voy a compartir. Porque la idea es que todo el grupo haya aprendido. Se me queda un poco pegado esto. ¿Se ve bien? Ujú. Ya pues. Entonces, nosotros nosotros somos el grupo 2, hicimos este VPN de la farmacia con, si no me equivoco, 6 actores, 7 actores. ¿Y qué Los proceso actores vendrían, hicieron? ¿cómo qué proceso? El pool. El- Hicimos Acuérdense que el todo. más grande es el pool y los lane es donde están los actores. Entonces, ¿cómo se llama el pool? Es el proceso que están modelando. Ojo, ¿sí? Ah, no le pusimos nombre, porque, Importa, o sea, no le pusimos nombre porque no sabía eso yo, por lo menos. ¿no? Es que está Eh, mal si no le pones nombre, porque ¿a qué proceso lo estás modelando? es que Eso- claro, porque hicimos todo lo que estaba en el texto. pero ustedes tenían que escoger qué procesos son. Entonces, bueno, ok, explíquenme a ver. Bueno, a ver, todo esto empieza con el cliente. Tenemos el cliente como actor, tenemos el técnico de la farmacia, tenemos el sistema de la farmacia, tenemos el DUR, al farmacéutico, al médico y al seguro. Esos son los Ujú. 7 actores que hay en nuestro BPM. Eh, ¿Y qué es lo que estás modelando? Estamos modelando el proceso completo de conseguir una receta, que el cliente consiga una receta o en el caso de que no la consiga. O sea, en lo que está modelando, cómo se debe llamar el pool, es proceso de receta, ¿ok? Proceso de receta, ok. Eso tiene que estar en el pool. Si ustedes no ponen nombre, es como que si dicen, ajá, pero que estoy, por eso fue mi pregunta, ¿ok? O sea, ustedes tienen que ponerle un nombre al pool, un nombre a los lane, son como los procesos de cada uno de los clientes, de cada uno de los actores, pero el lane, el pool, perdón, tiene que tener un nombre que es el proceso que ustedes están modelando. Tú lo estás diciendo, es el proceso de la receta, de resolver la receta, de venderle o de venderle al cliente la receta, los medicamentos que tiene la receta, pero es un proceso que hay que ponerlo y ese nombre tiene que ir en el pool, ¿sí? Ojo, Ujú, ok. ¿ok? Tenemos un montón de bifurcaciones, por lo que voy a explicar las más importantes primero. Tenemos que considerar que se bifurca usualmente dependiendo de si es posible conseguir o no es posible conseguir la receta. Hay una Ujú. bifurcación menor, por ejemplo, que cierra de inmediato, que es dependiendo de si el cliente quiere una entrega inmediata de la receta o no. Pero acá más adelante aparecen bifurcaciones más grandes, por ejemplo, esta de aquí. Y es Ese que es un SOR, si es el un DUR, SOR o un OR.
Ojo, mire, esto es Es un un, OR y el otro es un SOR, sí, ¿cierto? Ah, y sí, tienen que o sea, saber cómo se usan. Ok, sí, sí. ok. Nosotros tenemos claro que este de aquí implica que estos dos se tienen que hacer, porque es necesario determinar si los medicamentos son inadecuados e incompatibles. Son las dos al mismo tiempo. Ok. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos una bifurcación grande que es si hay un problema con la receta. Si hay un problema con la receta, la verdad es que esto se divide bastante. ¿Y qué tipo de Eh, problema? como están especificados aquí, son problemas de si el medicamento es incompatible o si es inadecuado para el cliente en específico. Toda esta información la tiene el DUR. Si no, Mm, estábamos en la pool del DUR. ajá. Entonces ellos hacen la verificación y la mandan con el farmacéutico, y el farmacéutico decide si hay algún problema o si no hay algún problema y si puede o no resolverlo. Y dependiendo de eso, si no puede resolverlo y el médico tampoco puede resolverlo, pues la verdad es que el problema termina ahí mismo. No le venden Pero en caso, nada. no le venden nada, exacto, porque los medicamentos son inadecuados y no hay nada que hacer al respecto. O sea, ese medicamento. Ese Ujú. medicamento en específico. Entonces, en el caso de que el problema se pueda resolver en cualquiera de los dos casos, empieza a realizarse una comprobación con el seguro y como habíamos visto en el texto de la farmacia, el seguro indica si puede pagarlo todo en parte o si no puede pagar nada. Entonces esta división de aquí es para ver si el seguro puede pagarlo todo o si puede pagar parte. O sea, si el seguro puede pagar todo el medicamento, eh, entonces esto se va para acá abajo, se va a la verificación del seguro. Ya avanza bastante. Y es bastante simple. Este es como el caso ideal. Si el seguro puede pagar parte o todo del medicamento, eh, el seguro lo paga y el cliente simplemente paga la otra parte si es que el seguro no lo pagó completo, y si lo pagó completo simplemente después regresa a pedirlo. Realmente la complicación es cuando el seguro no puede pagar nada, ya que aquí hay que hacer una sustitución del medicamento y toda esta sustitución se tiene que hablar con el médico, hay que preguntarle al cliente si quiere sustituirlo, y si no quiere sustituirlo, entonces termina ahí mismo. De hecho, aquí hay una finalización. Si es que el cliente no desea sustituirlo y si quiere cancelar el pedido de inmediato, entonces simplemente se queda sin pedido. Entonces, realmente este BPMN es mayoritariamente el proceso de intercambio de la receta, ya que eh, hay, si nos damos cuenta, hay varias líneas que van desde el usuario hasta el médico, desde el usuario hasta el farmacéutico. Entonces, el BPMN en ese sentido es bastante grande. Ujú. Aquí vemos cómo entran varias bifurcaciones, eh, que es cuando el pedido se consigue reemplazar o si no fue necesario reemplazarlo. Toda esta parte la hace el técnico. Sí, el técnico. El técnico recoge los medicamentos, embolsa los medicamentos, los comprueba y los deja para recoger. Independientemente de si el problema se pudo resolver y hubo que sustituirlo o no, este proceso siempre se hace. ¿Y esta bifurcación que tienes ahí para qué? Esta bifurcación de aquí es cuando el seguro No, esta puede pagar no, la que parte. va, sube, sube, ¿La anterior? ¿Esta? sube. Después que ajá, se recogen, y esta bifurcación que está ahí. ¿Esta? No, ¿Esta de aquí? después que ya se dejan los medicamentos para recoger y sube la flechita y va a Sí, esta. esta. ¿Qué quiere decir esa bifurcación? Esta bifurcación indica que aquí el seguro está pagando parte Pero no del tiene que coste ir del una medicamento. bifurcación, creo yo, ¿no? No sé, me suena ahí como, Ahora que lo estoy mencionando, de hecho, ¿verdad que se ve raro? quizá no, sí, ¿Ves? Cuando probablemente uno aquí no ve que debería hay haber algo raro, una uno tiene que bifurcación. volver a revisar y entonces ajusta y quita, ¿ok? Ujú. Claro, sí, sí, ahora que lo estoy exponiendo me doy cuenta de que esta bifurcación quizás está un poco rara, Sí, está raro. porque esto se tiene Cuando que hay hacer sí o sí. muchos, Este muchos proceso no puede cruces de saltarse. línea, también hay que pensar que puede haber algo raro. Entonces uno tiene Sí, que revisar. de hecho los revisamos. De hecho los revisamos porque el diagrama quedó bastante enredado y revisamos si había algún problema con las líneas. Bueno, Y pero cuando encontramos uno varios, hace la pero primera vez, siempre pasa eso, porque sí, ahorita les voy a dar también unas técnicas después de esto para que vean y entonces no nos ahí con eso percatamos. van a poder ajustar. Ujú. Pero muy bien, porque bueno, ya hicieron su primer BPM. Este sería el VPN completo del proceso de conseguir un medicamento desde una receta. Ujú. Perfecto.
Ahora el siguiente grupo. Ya vieron, ¿no? Vamos viendo y cada uno va a mostrar cómo lo ve cada quien, cómo lo vio cada grupo. Siguiente grupo. El grupo 1, profe. Adelante, Octavio. Ujú. Déjame encontrar el archivo. Si quieren presentar entre varios o como sea, ustedes ya saben, ¿no? Que el aprendizaje es de todo. Sí. Perfecto. Ahí mis compañeros van Sí, me gusta. a acotar, aportar. Ya. VPN farmacia. Ya. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ya. ¿Mm? Nos quedó bien grande. Y yo iré un poco más de zoom. Como ahí, grande. Nosotros identificamos, si, por ejemplo, las pool o las lanes, en este caso serían como los actores al cliente, Ujú. al sistema de la farmacia, esto sería como el sistema, por así decirlo, software más automatizado, Ujú. que base de datos, todo eso. Ujú. Los técnicos, Ujú. farmacéuticos, médicos y la compañía de seguro. ¿Y cómo se llama el pool? Proceso de solicitud y entrega de receta médica. Perfecto. Ujú. Entonces, nosotros consideramos que el evento, el evento inicio El es evento cuando de el depositar cliente, receta. Ajá. Y cuando el cliente activa deposita la dos. receta, Activa se activa. dos actividades. Sí, sí, que una es que pase. Ay, no, que es que ahí como que no supimos cómo conectarla porque es que hicimos una que sí o sí él entregara la receta. Claro, ingresa Entonces, receta. sí, entonces después de terminar todo el proceso, él llega a retirar los medicamentos con la receta, porque tratamos de hacer como la bifurcación en que si lo pedía con o sin receta, esto está mal ahí. ¿No? Pero es que siempre va a haber una receta, porque sin receta no hay. Sí, pues. Es Ok. que como en el texto decía que podía pedir si retirarla al tiro y esperar o entregar la receta para que para que le den la receta al tiro o que se la pasen con el medicamento. Entonces evitamos como enredarnos mucho por eso y lo consideramos, lo supusimos como que sí No, o y sí tiene fíjense que que se llegar ve a raro retirar. así como un evento que activa un evento que activa dos actividades a la vez. Puede ocurrir, Mm, pero no sé, me parece raro. mm, yeah. ¿No le suena raro a Eh, usted? Ingresa receta. es que no supimos cómo poder Ajá. vincularlo, así como asociarlo que para que después de que después de todo este proceso pase los últimos, los eventos de salida. Que son, Ah, pero es que, ajá, ahí, tiene que ahí haber como un que no supimos evento, cómo no, hacer. empieza con uno, o sea, el evento no Ujú. necesariamente tiene que estar aquí en el cliente, o si siempre está, depende como ustedes lo quieran hacer, porque si baja el siguiente ¿es que Cuando qué? es que el sistema se ingresa la Sistema. receta. Ah, porque él puede meterlo por un sistema, dice, no me acuerdo. Es que me acuerdo que decía como que la entregaba, entregaba Pero ojo, no la podemos, receta. siempre cuando estemos modelando y diseñando, o sea, modelando procesos, tenemos que ver, tomar para el proceso as is, que es como está, es lo que diga. No podemos hacer Mm, suposiciones. Porque entonces puede pasar esto, ojo. ¿Sí? creo que esto en realidad debería ser así. Porque Porque en el fondo el técnico era el que ingresaba la receta al sistema. dice que el técnico ingresa receta al sistema. Sí. Creo que así era esto. Ah, Quiero sí, ver No, sí. dice, el. creo. Dice, los clientes depositan su receta en el mostrador de atención al público o en el mostrador principal de la farmacia. No dice quién, Eso. pero habría que Por suponer que el técnico es eso. el que lo ingresa. mm, Pero ojo, no puede haber un evento, o sea, ahí no sé, se ve muy raro el evento de inicio que active dos. No sé, me parece raro. ¿Qué otra cosa activa?
De todas Es maneras, no que por eso, importa, sigamos viéndolo para ver por ujú, qué ese que llegan allá, porque a ustedes les suena así. por eso entonces consideramos primero que ingrese la receta, se agende la hora del retiro, que eso también se hace cuando se ingresa la receta y después pasa a los... Y ahí es cuando ingresan los datos que son tanto del cliente con la receta, con todo lo que tenga que ir, al Ujú. sistema. Y ahí es donde entra la comprobación automática, que es el DUR, donde ahí consideramos que teníamos un exclusivo que solo puede ocurrir el uno o el otro, que era Ok. que si hay alarma o si no hay alarma. Ujú. Entonces, cuando había alarma, eh, que un farmacéutico tuviese que revisarla, y de ahí consideramos también de nuevo que, eh, dependiendo del caso, que si realice que como él compruebe la receta para ver el error que hay, si es que él lo puede solucionar, o si no, que contacte al Ujú. médico para poder corroborar la información. Ujú. Y en el caso que contacta al médico, él tiene dos casos, que es cuando, cuando la confirma y le dice que, no sé, que si puede o que la Ujú. pasa igual. Y en el caso que no la rechaza, ahí se va al tiro al evento de salida, en el fondo y retiene la entrega de medicamentos, que es que no le pueden entregar esos medicamentos y llega que no recibe por la alarma que le saltó, Ujú. Ujú. porque lo decide el médico. Entonces, en el caso de que no ocurra eso, o sea, que o no tenga alarma o se confirme la receta o el mismo farmacéutico vea que no hay problema, pasa al tiro del sistema a hacer la comprobación con el seguro. Y eso también tiene que ver con parte del sistema como lo tenga registrado. Y ya después O sea que miren, ya va en pasaría la a la... comprobación esos son, ojo, yo veo que ustedes, claro, mucho la programación los hacen que se vayan a hacerlo como un diagrama de flujo, ¿no? Con un algoritmo, pero es como esto, pero acuérdense que esto es proceso y actividades. Entonces, a veces cuando uno detalla y se va como hacia el algoritmo, puede haber errores, ¿sí? Ojo. Ujú. Si vieron que hay muchas cosas Eh, que no hay que especificar tanto, que creo que eso es lo que pasó aquí. A ver, y entonces, ¿cuál es el que ustedes, por qué están activando dos veces con el evento de inicio, activan dos actividades? Esa actividad tiene que estar relacionada con otra cosa. Es que primero habíamos ¿Eh? tenido como la idea de hacer acá, así como Ajá. esta era antes de que él depositase después de que él depositase la receta, que generara otra actividad que fuese en la que él decide, como salía en el enunciado, que si él decide si retiraba la receta, se la entregaban al tiro, y eso implicaba que tendría que esperar, que pasara todo este proceso, que Pero tardaba un entonces, par de horas, pero eh, eso lo tienen que modelar de otra manera. Entonces tendrían que poner, el cliente entrega la receta. Ah, entonces, el cliente, o sea, aquí se inicia con la receta, entonces habría que poner en el cliente, espera la receta, si el cliente espera la receta hace tal cosa, si el cliente no espera la receta, hace tal otra, ¿cierto? O sea, la actividad sí. si el diseño del proceso lo basan en eso, habría que poner una actividad que se dispara porque a juro tiene que entregar la receta. De ahí hay una actividad que es el cliente decide si espera o no la receta. Entonces, si le espera, hace tal cosa, si no le espera, hace tal otra. Y ahí arranca, ¿sí? Ojo. Sí, es que teníamos pensado hacer eso, pero como que se nos estaba agrandando mucho, entonces preferimos ¿Sí? omitirlo y después al final dijimos, oh, pero ya, no debería haber problema con esto. Parece que sí había Eso. problema con ese evento de inicio. Ahorita, de todas maneras, ahorita en lo que veamos este repaso que les voy a hacer de descubrimiento del proceso van a ver y van a tener como una especie de guía, ¿ok? Ujú. Ujú. Entonces después que se ve con todo el proceso que era con la compañía de seguros, que también era o lo uno o lo otro, que era ver que si o cubría que si en el caso que que estuviese cubierto por el seguro, ahí tendría que pasar a verificarse el pago y después todo el procedimiento final, donde se considera un porcentaje que cubre. Entonces, Eso es el el otro seguro, caso era ¿verdad? sí, el otro caso era cuando
que decía que si no lo cubre, se vean dos casos, que es ver si es que se hace una, o sea, el caso que dice que es ver si se puede hacer una sustitución que sí esté cubierta por el seguro, donde se tiene que contactar al cliente o al médico. De ahí se vean los posibles casos de que lo acepte o lo rechace, así como los dos actores, para después ver si finalmente se pasa a cubrir el medicamento sustituto, para después ver el tema del pago, y en el caso de que no, se vaya a que no es posible hacer el sustituto, por lo tanto no va a haber un pago y de ahí va a salir, o sea, no va a haber no va a cubrirlo. Entonces, en teoría el cliente tendría que pagar el 100%. Entonces, independiente del resultado, todos van a tener que llegar a la verificación del pago, que puede ser cero o algún porcentaje o hasta completo. Y esto es por parte del sistema, que también es automático. Después, que la parte en la que el técnico terminaba de colocar los medicamentos con la receta, después el farmacéutico que le hacía como el double check al final. El técnico, nosotros asumimos que era el técnico el que entregaba y el que realizaba el cobro, porque no hay como cajero o algo así, entonces que Él no realice el cobro. especifica. Ahí No. en lo que nos narran no especifica cómo lo hacen, ¿verdad? Ujú. No. Entonces, ay, aquí colocamos un orto. ¿Y cómo van a ir Entonces, con el de un OR a un SOR? que, o sea, el OR, o sea, que por lo que entendimos era como que el cliente que lo que pasaba acá, solo podíamos pasar acá al SOR si es que llegaban los dos, Este de abajo. ¿o no? Ajá, ajá. Sí, entonces si llegan los dos, ahí podemos pasar al SOR, que es cuando son los dos posibles casos, que es que pague y le entreguen los medicamentos, o que derechamente no pague y entonces no recibe los medicamentos a veces por cualquier motivo que él considere. Si el Por seguro no ejemplo, si pagaba, por ejemplo. acá no le cubre el seguro y él decide no pagar, no paga. Entonces igual finalmente el evento final es la que reciba o no reciba los medicamentos. Y eso fue como el modelo eh, ¿Qué consiguieron? que Perfecto. hicimos. Ajá, de Sí. todas maneras, siempre cuando uno hace su primer modelo tiene muchas cosas y muchos detalles, pero está muy bien porque todos hicieron el esfuerzo para ver, hay cosas, y usted cuando uno lo vuelve a ver dice, aquí hay algo que está raro, aquí hay algo que está raro. Perfecto. Ujú. Siguiente grupo. ¿Quién viene? Y si alguno tiene preguntas, lo puede preguntar, porque viendo lo de los demás, uno aprende, muchachos. No tienen que estar todos callados, o sea, pueden ver y así todos, entre todos podemos hacer mejor aprendizaje. Siguiente grupo, muchachos, ¿están listos? ¿Quién viene? Sí, nosotros, Ok, adelante. Maximiliano. Ujú. sí. Estoy buscando el programa. Aquí está. ¿Hicieron con bpmn.io? ¿Lo hicieron todo? Perdón, ya, ahora sí. Perdón que me estaban llamando. ¿Cómo dijo? Estamos en clase, así es que, Sí, sí. ojo, Es que me tienen que está. estar atendiendo a esto. Sí, es que Eh, me llamaron mis mm, padres. Ya, Eso es como que si aquí estuvieran está en el salón de clase, muchachos. En eso sí soy yo muy, porque es la cortesía, ¿ok? Ujú. Ajá, ¿cuál es el pool? ¿Cuál es el...? el pool, el proceso de solicitud y recepción de medicamentos. Y Ujú. son como tres organizaciones. Está el cliente, la farmacia y el hospital. Son tres roles. Y son tres roles y hay tres actores, que sería como el cliente, 5. el técnico de la farmacia, el DUR, que es parte de la farmacia también, el farmacéutico que también trabaja en la farmacia y el médico, que es parte como de un hospital, que no necesariamente trabaja en la misma farmacia. Ujú. Mi compañero, Ah, que lo hiciste como algo externo. Ok, ok. sí.
médicos como externo a la farmacia. Pero entonces tiene que ser externo al pool también, ojo. Son otro pool. Ojo, Ok. para que no se me vayan a confundir, pero está bien, porque así lo vieron, muy bien, pero ojo que no pueden estar en un mismo pool, ¿sí? Sí. Porque es otro pool, como están diciendo, él está en otro lado. Ujú, muy bien, adelante. ¿Tú comencé? Ya. Decimos que el cliente comienza depositando la receta en el mostrador Ujú, y el técnico en la farmacia es quien la recibe. ujú, Al mismo tiempo es el cliente quien indica el horario en el que lo va a recoger. ujú. Y aquí nos faltó la parte de hacia la derecha de que fuese que esperara ahí mismo. Pero en el caso de que dijera una hora posterior del día, pasaba lo siguiente. Era que si es que era más tarde, Ujú, se ingresaban los datos al sistema y se ingresa, si no me equivoco, con el DUR, que es el que está abajo. ujú, ese es el sistema. Sí. Eh, Ingresamos los datos de la receta, comprobamos los datos de la receta, vemos si es que existe alguna incompatibilidad, si es que existe algún problema con la receta médica, el... Ya va, pero un momento, disculpen que yo estoy atrasada con lo que te... De arriba, ¿verdad? Baja un Sí, poquito, disculpa, baja un poquito. Ahí. Ingresar datos de la receta al sistema. ¿Por qué sí. se va a una bifurcación? ¿Dónde? Este, ¿Arriba o no? al que está, dice ingresar datos de la receta, dice recibir datos de receta. Ah, sí, porque Más a tu decidimos izquierda, ponerlo ajá. así Esta bifurcación es porque, ¿por qué? porque podría haber sido ingresar los datos inmediatamente o en un horario más tarde, que es No, es que que uno no, se fíjense clasifica. que no les hace falta. Tú puedes ingresar datos de la receta al sistema y viene para acá a recibir receta. E ingresar datos de la receta al sistema es lo mismo. ¿Vieron que es lo O mismo? sea, entonces ambas flechas podrían haber ido aquí mismo. A recibir datos de receta. No Vale. tiene que ir a Ok, porque ¿por qué la bifurcación? Por eso pregunté. ¿Hay porque puede alguna pasar cosa que una tienen o que la ver? otra. ¿Ah? Eso era lo que nosotros pensamos que puede ser una o la otra. Ah, no pueden ¿Me ser las dos a entiendes? la vez. No, porque si ves desde anteriormente, el cliente es quien decide si es que lo va a recibir al mismo tiempo, o sea, en una hora posterior, o él dice, no sé, pues lo quiero recibir a las 7 de la tarde. Ah, ¿Me entiendes? ok, ok, sí, 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 sí. Que Pero es lo hay que algo salía en ahí, el ajá, enunciado. hay algo que sí, sí. Pero hay algo que ahorita no lo veo bien, pero hay algo que podría funcionar ahí distinto, o sea, que viene directo acá y se quitan un paso. Porque independientemente, ya aquí verificas toda la hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que lo ingrese inmediatamente o lo ingrese después que lo va a buscar cierto tiempo? ¿Qué es lo que cambia? No debería cambiar nada, de hecho, pero no supimos así Claro. como, no Ah, entonces sabíamos si si no era, cambia, las dos flechitas van a recibir datos de receta y ya está. sí, Porque van a hacer que eso. no sabíamos que se podía hacer eso, ¿Sí? entonces No, decimos claro que poner, sí, porque tú decimos, vas de una actividad a otra. Ojo, no siempre tienen que tener bifurcación. Tú puedes hacer una actividad, otra actividad y otra actividad. Fíjense que así como está recibir datos de receta, comprobar datos de la receta, ¿cierto? vale, Ujú, ujú. Porque lo que Ok. cambian de los lane es que es un actor y otro. ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Así ya. Ujú. Ya. No sé si, Max. Ya. Entonces quedamos en esta parte, parece que si existiera alguna incompatibilidad de los datos de la receta, cuando el DUR saca una alerta sobre incompatibilidades de medicamentos y esas cosas, Ujú, solicita la atención de un farmacéutico. ujú, Entonces el farmacéutico recibe los datos de esa receta y le revisa las comprobaciones que sean necesarias. ujú, Y también pues, decimos poner aquí si decide llamar al médico o no, ujú. porque en Perfecto. el documento decía que no necesariamente podría llamarlo. Entonces decidimos Ujú. hacer como esta bifurcación, si Ok. se requiere o no llamar al médico. Ujú, ujú. En el caso de que llame al médico, le pide la confirmación y aquí también existe un intercambio de mensajes pues, con el médico, que Ok. asumimos que era Ujú, un actor externo. ujú, ujú, De la misma manera, pues si una de las dos procesos ocurren, entonces de la misma manera recibe la confirmación.
recibe, o el mismo farmacéutico la confirma o el médico, y el DUR recibe la confirmación del farmacéutico. Y después de eso se comprueba el seguro del ¿Le cliente. fueron para atrás? ¿Dónde lo comprueba? Para ver. Ahí está, comprueba seguro. Ahí está. Era aquí. No, Que no si se no fueron para existiera atrás. si no existe incompatibilidad, pasa inmediatamente a comprobar el seguro. Pero entonces ese sería otro actor, el seguro, ¿no? Pensábamos poner el Claro. seguro como un actor externo, Ujú. pero no sé, nos quedaba poco tiempo y iba a quedar como muchas líneas entrecruzadas, entonces decimos que no. Ujú. Entonces no va, ok, comprobar seguro, Sí. porque quien comprueba el seguro, ajá. Sí, Pero, Sí, porque realmente no el tiene. DUR finalmente el que comprueba el seguro con su sistema. Ok, profe, perfecto. el seguro no es también un dato de la persona. Sí, Entonces no necesariamente uno tiene que ir al... al seguro. No, es que eso depende cómo lo estén modelando y cómo lo entendieron. Ojo. Ok. Sí. Ujú. Entonces el DUR procede a comprobar el seguro. Pues si no posee un seguro, se crea un cobro de la totalidad. Ujú. Si el seguro Si le es que cubre o no. Ujú. sí, le cubre. Si le cubre, revisa si la póliza cubre algún medicamento. Si es que lo Ujú. cubre, entonces le cobra una parte del medicamento al cliente. Ujú. Pero si no le cubre el medicamento el seguro, entonces pasa a buscar un sustituto. Ujú. Aquí parece que hubo no, una línea. ¿Y por qué Esta línea pusieron ahí parece. en consultar sustituto de medicamento? ¿Por qué lo pusieron con un mensaje? Ese sería el sistema. Sí, cuando busca un sustituto pasa al farmacéutico. El farmacéutico consulta una sustitución y le consulta al médico, al del Ok, hospital. ok, ok, ya. Entonces ahí el médico le dice, le confirma una sustitución de medicamento o puede ser que no. Por eso es que aquí también le pusimos si es posible sustituir el medicamento. Ujú. Si no es posible sustituirlo, entonces pasa aquí, le pusimos de otro color porque si no se iban a juntar muchas líneas aquí. No Sí, alcanzó sí, a sí. ordenarla esta. Sí, sí, no, esto pasa, porque cuando uno la primera Sí, vez que está modelando pasa todo esto. Uno sí. tiene que Entonces tratar, sí, ahorita de todas maneras van a ver eso. Ajá. sí. Sí, entonces, si no es posible sustituirlo, entonces de nuevo le cobra la totalidad del costo. Ok. Pero si se puede sustituir, se sustituye y le cobra la parte, porque Ujú. es un sustituto que sí le cobra. Ujú. Chris, Sube un poquito. Ah, claro, porque aquí está, o cobra la totalidad, o cobra una parte, o busca un Claro. sustituto. Y luego de Una eso, vez. ya al cobrar todo, se va al, al técnico, Ujú. que es el que obtiene el medicamento y lo guarda en la bolsa, Ujú. y como que comprueba nuevamente los medicamentos con el médico, o sea, con el farmacéutico. Y luego de eso, deja la bolsa con los medicamentos en la zona de recogida. Perfecto. Y ahí termina. Ajá. Sí, y ahí termina. el Paga. cliente finalmente obtiene la bolsa y termina el proceso. Claro. Ok. Ujú. Vieron que cada uno que va presentando totalmente distinto, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Sí. Depende de cómo se visualiza cada modelado. Ajá. Muy bien. Siguiente grupo. ¿Cuántos faltan? Ya están listos todos los grupos. Hemos visto 3 o 4, ¿no? Faltan 2 por lo menos, o no vinieron. ¿Alguno de los grupos? Si no hay más nadie que vaya a mostrar, entonces paso a ver lo de la clase. Y luego al final vemos
Las dudas que tengan con... Profe, vamos nosotros ahora. Ah, bueno, es que no me contestaban y yo dije, no, el que calla otorga, muchachos. Por si acaso está en el Discord, así que se va a escuchar con eco. No, no, yo oigo perfecto, no sé los compañeros de ustedes. No, por Zoom se escucha doble. Ay, pero yo estoy, no, yo estoy apagada en el Discord. Sí, pero nos escuchamos nosotros. Ah, pero entonces apaguen ustedes, sálganse del Discord. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ay, era yo, discúlpenme, muchachos, ¿por qué no me dijeron? Porque se va a escuchar que en la reunión también. Ok. Acuérdense de que me avisan esas cosas porque yo no me doy cuenta, a mí no me suena ni ustedes ni nada, y yo tenía ya supuestamente el micrófono apagado, pero no sé. Adelante. Ujú. Primero quiero preguntar si se ve y si se escucha. Perfecto, lo veo y perfecto te escucho. No sé los demás qué dicen. Ya. Escucha bien, profe. Todo bien, aquí ¿Se ve bien? Christopher contestó que todo bien. Nombre del pool, Vale. recuerden, a todos les digo, yo Ya, apenas veo nombre del pool. Como me entorpecí al hacerlo, no puse el nombre del pool porque no pude cambiarlo, porque no guardé el BPMN, lo guardé como imagen. Ah, ok, ok. Pero recuerden que tiene que ir, ojo. Sí. Que sería el proceso de entrega de medicamento. Ese sería. Y lo Ajá. hicimos con 6 actores: el cliente, el técnico, el sistema de la farmacia, el farmacéutico, el médico y la compañía de seguros. Perfecto. Ajá. Primero, el cliente deposita la receta Ujú, y este le pregunta a la hora de retiro, que sería tanto inmediatamente, que tendría que esperar de 20 a 1 hora, si no me equivoco, ujú, o que de 1 hora, ujú, para que venga a retirarlo después, que por lo general es a la tarde. ujú. Y Muy bien. el cliente designa la hora de retiro, en la Ujú, cual quiere retirar el medicamento. Y el técnico pone la hora que pone en una, como en una caja, algo así, creo que era. Sí, en sí, una caja, ponían una la hora receta la ponía en antes. una caja Sí, ya. Es en una caja 1 hora antes de la que antes. pidió el cliente. Ujú, ujú, Luego recoge las recetas después se van recogiendo las recetas de la hora actual, ujú. Muy bien. introduce los datos de las recetas que están en esa caja de la Ujú, hora actual en el ujú, sistema. ujú. Muy bien. Ujú, Y después el sistema de la farmacia hace una comprobación automática que se llama DUR. ujú. Aquí tuvo que haber Un sol. una Ujú. flecha a los dos Sí. SOR. Ajá. Ya. Si hay una alarma, se comprueba el caso. Si se rechaza el caso, ahí murió el proceso. ¿Y dónde muere? No lo veo. Sí, ahí tuve que haber hecho una. ¿Se ve el mouse? Ujú. Ya, acá. Que es una cosa de fin. Ujú. Una cosa de fin, sí. Un evento de fin. Y Evento de fin. arriba designa ahora y después busca el medicamento. Tiene que haber también una flecha. Ojo, porque se ve que Sí, para ver qué hace el cliente, ¿cierto? ya, Ujú, sí. ujú, Si es que el DUR no da ningún problema, se comprueba el seguro. Si no es conveniente, digo, espera, esto tuvo que estar al revés. Ya, ujú, si es ujú. conveniente, recoge y mete en una bolsa los medicamentos. Entrega la receta a
es el técnico le entrega la receta al farmacéutico, el farmacéutico también comprueba la receta y sella ahí la reposición de retiro. Ujú, Pues el cliente viene a buscar la receta, ujú, que a la hora designada, ujú, el técnico le entrega la receta ujú. y la compañía de seguros le cubre parte del medicamento. Puede hacerlo o no. Y después el cliente termina pagando la diferencia de lo que cubrió el medicamento y no, y retira el medicamento. Ujú. Y acá sí es conveniente, que no lo expliqué, pero si no es Sí, pero ahí conveniente, le falta, ¿verdad? Hay que ver, porque por ejemplo, ¿qué pasa si le paga todo o si no le paga? Porque estás poniendo solamente para el caso en que pague y retire el medicamento, sí cubre parte del medicamento. Si le cubre sí, completo, si no le cubre, ojo. tuve que haber puesto diferencia, porque Ujú. si no paga nada, la diferencia de cero sigue siendo el Si, total. o si paga todo, o si paga una parte, o si no tiene todos los medicamentos, pero esta es una manera más general que le falta información, ¿sí? Sí, Ujú. Y el último evento no puede ser de doble línea, sino es línea oscura. Ojo, tienen que saber cuándo es un evento de fin, cuándo es un evento intermedio y cuándo es un evento de inicio. Inicio y fin, ojo, bien importante. Si no, por ejemplo, como hicieron los otros, le pusieron rojo y verde para saber, verde para inicio y rojo para fin. ya. ¿Ok? Pero bien, muy bien. Ok. Ajá. Siguiente. Entonces, sí. Viene un grupo más, ¿verdad? Sí, nosotros, profe. Bastián. ¿Bastián Sí, o sí. Bastián? O Bastián. Sebastián, ¿cómo Sebastián? Ah, por Sebastián. Ok. Adelante, Sebastián Alejandro. Ay, ¿qué va a hablar más? Hablando. No. Ya me siento. Y ahí está. Bueno, nosotros vamos a presentar el diagrama. Está bien, está bien. El proceso de entrega de medicamentos de una farmacia. Ajá. Ya. Ahí está la BUL. El proceso de entrega de medicamentos de una farmacia. Y nuestros actores son el seguro, el DUR, Ajá. el técnico de la farmacia y el cliente. Muy bien. Ajá. Entonces, esto comienza acá, cuando el cliente obtiene la receta y se la entrega al técnico de la farmacia, quien recibe la receta y pregunta una hora de retiro. Entonces el cliente designa la hora, el técnico etiqueta y se pregunta si está una hora antes de la archivada. En caso de que no, se vuelva a preguntar y se vuelva a designar. Con la diapositiva siguiente, porque nos estás mostrando, es el Ah, ¿no estoy mostrando? No sé qué también. o sea, Ah, el inicio y no está mostrando el diagrama. ¿de ahí Dale se a ve? diapositiva siguiente. ¿Se No, ve ahí? esta no No, era. todavía. Esa no era. Espera. Estoy viendo cuándo aparece. Problema. Esa no era. ¿De ahí? Ahora sí. Ahí se ve. Ahora no veo nada. Ahora sí. Esta sí es. Perfecto. Ujú. Muy bien. Tiene el nombre del pool, el nombre de los lanes. Ajá. Sí. Bueno, los actores van a ser el seguro, el DUR, el técnico de la farmacia y el cliente. Ok. Entonces se parte con que el cliente obtiene una receta. Ujú, Esta receta es entregada al técnico de la farmacia, quien pregunta una hora de retiro y el cliente la designa. ujú, O sea, ahora el técnico etiqueta la receta ujú, y pregunta, ¿está una hora antes de la archivada? En caso de que no, se vuelve a preguntar y ahí vuelve a designar. ujú, En caso de que sí, avanzamos. Entonces ingresa el pedido a la base de datos. Se realiza una comprobación de la receta y ¿es necesario llamar al médico? Sí, en ese caso llama al médico y vuelve a revisar la comprobación. ujú, En otro caso, no, la receta es válida. Entonces comprueba el precio que cubre el seguro, de quien es ujú, el actor seguro. ujú. Y acá, cubre el total del precio. Si quieren nos vamos por la línea. Si cubre el total del precio, sí. Ujú, Realiza una llamada para consultar al cliente ujú, y ahí saca los remedios de la bodega. ujú. Ah, no, este era al revés. Este era no y este era. Entonces, ahora, ¿cubre el total del precio? No, entonces realiza una llamada para consultar al cliente.
Y si cubre el total del precio, sí, entonces saca los remedios de la bodega, empaca en una bolsa, cochetea la receta, se hace el control de calidad y se sella. Se deja en la zona de recogida, recoge el paquete, paga si es necesario al cliente, y ahí termina nuestro proceso. Ujú, Bien cortito, ujú, sin tanto detalle. ujú. Este tiene menos detalle con respecto al médico, con respecto a cómo, si, a quién llaman ni nada de eso, ¿verdad? Sí, Ok. más rápido. Bien, bien. O sea, cada uno está viendo cómo es, ajá, el BPMN. No puede haber una actividad suelta. Ojo, ¿vieron? Vuelve a mostrar tu BPMN, por favor, Bastián. Sebastián Alejandro, ¿puedes mostrar, por favor, tu BPMN de ¿Qué nuevo? pasó? Aquí. Ah, sí, al tío, que no me escuché. ¿No me Ahí escuchabas? sí. Ahí lo veo. No. Sí, ahí se ve el diagrama. Ahí sí, profe. Aló. Yo no lo estoy viendo. Ahí sí, ahí sí. Fíjense que, fíjate, Bastián, tú tienes ahí en el cliente, hay una cajita que está suelta, ¿verdad? Ah, no sé. No. Fue mi compañero. Ah, pues bueno, no importa, pero esto todo es para aprender, o sea, esas cosas no pueden pasar en un BPMN. Vieron que es de arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha, o hacia arriba, pero debería ir en un sentido, ¿ok? Ajá. Ya, muy bien, Bastián. La idea es como de ver todas esas cosas para ver que hay que estar claro que no puede ocurrir. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Siguiente grupo. Ah, ya lo Nosotros mostraste en éramos la el cajita. último, profe. ¿Ah? ¿Ustedes son el último? Profe, nosotros, grupo Ajá. 7. Ok, entonces Bastian ya, eso. ¿Quién falta? Nosotros, ¿Quiénes son nosotros? Joel. grupo 7. Ok, perfecto. Adelante, Joel. ¿Se ve la pantalla? Está en eso. Bueno, la mía está cargando. Ya, Ahorita sí, perfecto. ya, perfecto. Bueno, Ahora sí lo veo. nosotros somos el grupo 7 y colocamos nuestro BPMN como el proceso de venta de medicamentos por receta. Perfecto. Los actores que consideramos fueron el cliente, el técnico, el sistema de farmacia, Ujú. el farmacéutico, el médico y el seguro. Muy bien. Muy bien. Ujú. Partiendo por el cliente, él puede o solicitar un medicamento depositando la receta y esperando, Ujú. Baja la o letra. deposita la receta en el mostrador, que Ah, lo que ok. hace, Muy sí, bien. Ujú. que lo que va a hacer es coordinar una hora con el técnico para su retirada de medicamento. Ajá. El técnico almacena la receta en una caja de etiqueta con el horario y Ujú. la envía al sistema de revisión. Ujú. El sistema de revisión es el sistema de la farmacia Ujú. que revisa la receta automáticamente con el DUR Ujú. y esta acepta la receta o puede emitir una alerta. Ujú. Si se acepta la receta, se recogen los medicamentos y los guarda en la bolsa con la receta. Ujú. Si no se acepta o sea, si se emite una alerta, se hace una revisión de la receta mediante el farmacéutico, Ujú. que o consulta al cliente o consulta al médico. Ujú. El cliente puede aceptar o rechazar la receta. Si la rechaza, no recibe los medicamentos y se la acepta, envía una confirmación. Ujú. En Pero entonces, cambio, perdón, ¿no te hace falta ¿para qué? Esta bifurcación que hiciste ahí. esta Ajá. ¿Por qué? era porque era o el cliente la aceptaba o el médico la aceptaba. Ah,
Está bien, perfecto. Ujú. Cuando traten de hacer las flechas, traten de hacerla a una esquina y a otra esquina, y entonces se entiende más fácil, ¿sí? Perfecto, Sí. muy bien. Ajá. Si le consulta al médico, lo mismo que con el cliente. Si la rechaza la receta, no recibe los medicamentos, y se la acepta, enviar una confirmación. Ujú. Después de recoger los medicamentos en una bolsa, el Ujú. técnico, el farmacéutico, Ujú. revisa la bolsa con los medicamentos y si está todo bien, retira la bolsa, el técnico. Ujú. Al retirar la bolsa, puede consultar al seguro Ajá, para el pago. que o si cubre la parte del precio, Ajá. entonces se solicita el dinero al cliente. Si cubre la totalidad del precio, Ujú. entonces se entrega la bolsa al técnico como para que se la envíe. Para Ujú. que Se la entrega al cliente. cliente. Si no cubre, entonces no recibe los medicamentos. Y termina. Sí. Cuando cubre cierta parte del medicamento, al solicitar el dinero del cliente, si el cliente no paga la cantidad pedida, no recibe los medicamentos y se la paga, entonces se la entrega al Al técnico cliente. para que lo envíe al cliente. Ujú, ujú. Y eso básicamente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ujú, de izquierda a derecha, muy bonito. Recuerden y fíjense que aquí está uno de 3, que vimos unos ejemplos y todo eso. Recuerden que no siempre tienen que poner bifurcación. Uno cuando está, y sobre todo porque ustedes están haciendo programación y viendo algoritmos y no tiende a hacer eso. Recuérdense que aquí son procesos y actividades. Entonces puede ser que haya una actividad que la estamos haciendo como bifurcación y no necesariamente lo requiere. Pero todo depende de cómo ustedes justifiquen su proceso. ¿Ok? Muy bien. Ajá. ¿Falta algún grupo? Muy bien, Joel. El grupo 7 es el que son como 5 o 6 componentes, ¿cierto? Ajá. ¿Ok? ¿Falta algún grupo? Creo que no, profe, ninguno. ¿No? Ok. Miren, una consulta. Les quisiera mostrar de manera rápida, pero no sé, son las 4. ¿Quieren que descansemos 10 minutos y volvemos? ¿O seguimos y les muestro esto y consultamos? Descanso. Ah, descanso. Bueno, descanso entonces. 10 minutos y volvemos. Entonces, les doy una revisión de lo que es el descubrimiento del proceso y en los últimos 15 minutos hacemos consultas sobre el trabajo que tienen que presentar el viernes, que tengan dudas y eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí todos dijeron Sí, descanso. profe. Sí. Ya, profe. Ok, nos vemos en 5 minutos. Chao. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, nosotros hemos venido viendo el ciclo de vida de la gestión de procesos. Vimos cómo identificar un proceso, cómo descubrir el proceso y la última clase fue análisis del proceso. Pero ahora yo voy a echar para atrás y ver cómo es el descubrimiento del proceso, que con una técnicas que nos permiten y nos ayudan cómo los procesos, cómo hacemos para descubrir procesos. Disculpen que tenía una puerta abierta. Ok. Entonces, estamos aquí. Entonces, hay que primero que nada descubrir el entorno. O sea, ¿qué hay? ¿Quién se encarga de trabajar el proceso? ¿Quiénes son los que van a definir? Y todo eso, los roles, ¿verdad? Luego se hace una recogida de información, que se trata de comprender el proceso. ¿Qué se hace?
cómo lo hacen y quiénes lo hacen. ¿Ok? Hay unos distintos métodos para hacer eso. Luego se modela, que es la fase que ustedes, por ejemplo, hicieron ahorita con BPMN, y luego se asegura la calidad del modelo. ¿Quiénes están involucrados? Bueno, expertos del dominio y analistas de proceso. En todos los ejercicios que hemos hecho, pues bueno, los expertos del dominio nos lo dejaron escrito y nosotros como analistas del proceso lo modelamos, ¿ok? Pues, entonces, siempre tenemos que tener en cuenta quiénes son los interesados en el proceso. Cuando ustedes oigan los stakeholders, son quienes tienen que ver con el proceso, tanto en el área del negocio como en el área de tecnología. Siempre están los responsables del proceso desde el punto de vista estratégico, los responsables del proceso desde el punto de vista operativo, los analistas del proceso que están entre TI y business, tienen que comprender ambos ambientes. Están los participantes del proceso que lo usan de alguna manera, más no lo cambian. ¿Okay? Está del lado de TI el arquitecto empresarial y está el ingeniero de procesos. ¿Okay? Son todos los interesados que tienen. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos tener es que en un proceso el conocimiento está fragmentado. Cada rol o cada actor del proceso conoce una parte del proceso. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que tener en cuenta todos los actores del proceso para ver cuál es la visión de cada uno del proceso. Fíjense que ustedes lo hicieron ahorita cuando modelaron el farmacéutico, el sistema, el médico, el seguro, ¿sí? El cliente. Entonces, cada uno tiene una visión particular de su proceso. Normalmente tenemos que tener en cuenta que los expertos del dominio piensan a nivel micro, a nivel distancia. Ellos ven, no, cada viaje es diferente. Por ejemplo, en esto de un plan de vuelo, es que no se puede comparar, unos clientes son diferentes a otros, no podemos hacer exactamente de la misma manera porque hay tales condiciones presentes. Hay que entrevistar a todos los diferentes interesados. Y lo otro es que generalmente los conocimientos sobre el modelado de procesos son pocos. Entonces, cuando el diseñador le muestra, él no entiende el proceso porque no conoce muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que pensar en que el analista de proceso debe comprender el problema. Entonces, es conocimiento episódico disponible para llegar a encontrar dónde está el problema. Hasta ahora hemos tenido como el planteamiento de los problemas. La organización del conocimiento ayuda a estructurar el problema. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Quién lo tiene y cómo está? Hay que resolver el problema, hacer resolución de problemas a través de la identificación de desencadenantes. O sea, cuáles son los que qué actividades están relacionadas con el problema, cuáles dejamos y cuáles no. Hay que manejar hipótesis, o sea, formulación y prueba de hipótesis. Hay que establecer objetivos, qué es lo que se quiere alcanzar con el proceso, qué es la mejora, o si no hay que mejorar, entonces no hay que moderar. Y la estrategia puede ser de arriba hacia abajo, impulsada por objetivos de análisis. Habilidades de modelado que hay que desarrollar, donde tiene que estar bien estructurado y bien ordenado, organizado y dispuesto, etiquetado sistemáticamente, puntos de inicio y de fin explícitos de un proceso, y la granularidad y descomposición adecuada es que uno a veces no puede ser tan específico y tampoco puede ser tan general, entonces hay que buscar un punto intermedio. Si ustedes se dieron cuenta, en todos los BPMN que presentaron ahí, no hay ni uno que se parezca al otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la visión de cada analista de procesos que lo está haciendo y cómo él entendió el proceso. Entonces, de todas maneras, tiene que haber unos estándares para uno tener estructurado generalmente. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué técnicas hay para descubrimiento de procesos? Basada en evidencias, que es análisis de documentos, observación y minería de procesos. O basada en entrevistas o basada en workshop. ¿Okay? El análisis de documentos, leyendo los documentos del proceso que están en forma de normas, de diagrama organizacional, de plan de trabajo, de políticas internas, de glosario y manuales, uno puede empezar a reconocer quiénes son los autores, quiénes son las actividades y cómo van. Entonces, analizando los documentos que tienen que ver, por ejemplo, ustedes en el ejercicio que están haciendo para entrega del viernes, ustedes están viendo, analizando la página y los documentos que encuentran alrededor de todo lo que es los exalumnos de la universidad. Observación es observar lo que las personas hacen en su lugar de trabajo.
seguimiento de objetos de negocio en el transcurso de su ciclo de vida o inspeccionar el entorno del trabajo. Y la minería de procesos, que se utiliza cuando no se tienen los procesos formalmente establecidos y se genera un sistema que almacena lo que exista de procesos, los roles, los tiempos que se tardan, y se hace un registro de eventos de esos procesos, y se hace una minería de procesos a través de un sistema que permite obtener conocimiento de allí, y se simula, y se pueden simular distintos caminos. Eso es con un software. Y están las entrevistas, que son entrevistas, pues, la entrevista se modela, se verifica y se valida para poder obtener el proceso a través de entrevistas. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las entrevistas estructuradas son aquellas que las respuestas a las preguntas van a ser sí o no y están establecidas de una manera continua. Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. Las no estructuradas son aquellas que uno hace la pregunta, pero queda abierto para que el que responde pueda ampliarse. Un ejemplo de eso es una consulta médica. Cuando el médico te va a entrevistar, te pregunta, ¿tienes dolor de cabeza? Pero te deja que tú le cuentes, es que ayer me pasó, no puede contestar sí o no. ¿Ok? La suposición, el analista y las partes interesadas comparten terminología. Siempre tiene que establecerse contacto con el dueño del proceso, porque así uno comparte la terminología que ellos tienen. Y luego las preguntas tienen que desarrollarse en función de para identificar qué desviaciones del proceso que se está haciendo, el procedimiento estándar hay, ¿ok? Para encontrar cuáles son, cuál es el valor agregado de ese proceso y qué está pasando que no le da el valor que requiere, ¿ok? Por eso es que vimos lo de valor agregado en el análisis. Los workshops y talleres es reunir a todas las partes interesadas claves y el analista de procesos para que interactúen y comprendan de manera compartida lo que está pasando y cómo funciona el proceso. Se puede reflejar a través de un software que se crea directamente el modelo durante el taller o se maneja de acuerdo a la información que se tiene. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando hay varios departamentos involucrados en un proceso y se quiere obtener cómo lo ve cada uno de los usuarios. Entonces uno reúne y empieza a hacer la pregunta y dice, ajá, ¿cómo ves tú el proceso? ¿Cómo ves tú el proceso? ¿Cómo cada uno de los usuarios? Entonces uno de allí obtiene toda la información. Entonces aquí les hice un cuadrito donde les muestro las fortalezas y las debilidades de acuerdo a las técnicas, el análisis de documentos, el de observación, descubrimiento automático, entrevista y workshop. ¿Okay? ¿Qué tiempo requiere? Si encontramos material obsoleto en el análisis de documentos, entonces hay un nivel incorrecto de abstracción. Cada una de las cosas, si hay información estructurada o no, independiente de las fortalezas que tienen y las debilidades que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, en el análisis de documentos, la información es estructurada e independiente de la disponibilidad de las partes interesadas. Mientras que de debilidades, ¿qué pasa? Podemos conseguir un material obsoleto o hay niveles incorrectos de abstracción. En la observación, hay información sobre el proceso basada en el contexto. Es muy bueno, pero es potencialmente intrusivo. Imagínate que tú estés atrás del que está haciendo el proceso, va a decir, ya de por sí va a tener un rechazo hacia lo que se está haciendo, ¿no? Y se comportan de manera diferente. En el caso del descubrimiento automático, es amplio con respecto a un conjunto de casos y es en datos objetivos. La debilidad es que si los datos no están bien, pues entonces, si no hay calidad de datos, pues lo que se obtenga del modelo no es tan bueno. En la entrevista, la fortaleza es que es una consulta detallada del proceso y las debilidades es que requiere poco tiempo en las partes interesadas del proceso y se requieren varias iteraciones antes de su aprobación. El workshop es una resolución directa de puntos de vista contradictorios, porque ahí como están todos juntos, se ajusta. Y la debilidad es que hay que sincronizar que todas las partes interesadas puedan estar en un solo momento. Cuando se organiza el material reunido hay que identificar los límites, ayuda a identificar límites del proceso, actividades y eventos, recursos y sus entregas, el flujo de control y los elementos adicionales. Entonces, uno tiene que pensar hasta dónde yo hago los límites del proceso. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Qué perspectiva asumes? Entonces, fíjense que volvemos al ejemplo que ustedes vieron. Cada uno, aun cuando tenían el mismo ejercicio, tiene una visión distinta del proceso. Entonces, ¿qué hacemos para modelar el proyecto? Hay que capturar
flujo de control, actividades, condiciones, que son las compuertas y las condiciones, los eventos y los recursos. Entonces, describir el proceso de manera que se pueda usar para rastrear en qué estado se encuentra y quién lo está llevando a cabo, que es lo que hicimos con BPMN, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos la calidad de lo que estamos haciendo? ¿En función de qué? Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, creo que en las 6, donde decíamos que hay calidad semántica, calidad pragmática y calidad sintáctica. Donde la calidad sintáctica es cuando definimos las actividades, tiene que ser verbo-objeto o verbo-sujeto. Eventos como sustantivo, verbo con pretérito perfecto. Y condiciones con referencia al objeto. Esto hay que, o sea, como lo escribamos, nos permite saber, eso es la calidad sintáctica, y si no lo escribimos bien, se entiende menos. Si lo escribimos bien, contemplando esto que son las normas de BPMN, que ya le habíamos visto, ayuda a contribuir. La calidad semántica se verifica la corrección y la completitud, verificando con qué, con los aspectos del dominio. Ajá, esto que yo entendí, esto significa esto mismo. Por ejemplo, digo, no, el cliente, y él dice, no, aquí no existe un cliente, aquí lo que existe es un usuario, por ejemplo. Entonces, eso es la parte semántica, el significado de las cosas. Por ejemplo, en un hospital no es cliente, es paciente, pero en una empresa es cliente. Entonces, estamos trabajando lo mismo, pero tiene distintas semánticas, distintos significados de las palabras. En la calidad, que es la pragmática, es el diseño. Uno tiene, fíjense que, ¿se acuerdan que cuando veíamos todo decían, uy, pero esa línea está rara, ¿por qué esa bifurcación? Los modelos se deben ver bien. ¿Y cómo se ven bien? Siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, si hay algo que nos esté estorbando, es que en la parte de diseño tenemos que verificar para que se vea lo más legible posible. Entonces, existe una guía de modelado de procesos que son 7. 1. Utilizar el menor número posible de elementos en el modelo. 2. Reducir al mínimo las rutas por elemento. 3. Utilizar un evento inicial y otro final, siempre. 4. Modelar lo más estructurado posible. 5. Evitar los elementos de enrutamiento OR, porque siempre causan problemas. Pero si hay que ponerlo, no quiere decir que no lo podemos poner, pero no abusar de esos OR. Utilizar etiquetas de actividad, verbo, sujeto, objeto. Y 7, descomponer el modelo si tiene más de 50 elementos. Hay que descomponerlo. Cuando tiene más de 50 elementos, decimos, aquí hay que descomponer elementos. Entonces, son una guía de modelado de proceso que después le voy a subir un artículo que muestra eso, que está bien interesante. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo se descubre un proceso? Dice, en un proceso de pedido de un minorista de libros en línea, tiene 10 actividades principales que son realizadas por diferentes personas. Entonces, tengo que calcular cuánto tiempo necesita para crear un modelo de proceso validado y aprobado por el propietario del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos las suposiciones? Ok. Bueno, este proceso tiene 10 actividades que son ejecutadas por diferentes personas. Entonces, suponemos que habrá una reunión inicial con el propietario del proceso y algunos expertos importantes en el dominio del primer día. Tenemos que reunirnos con ellos y ver. Luego, es posible que se requiera un día para estudiar la documentación posible, porque tienen que tener, o sea, nos van a proporcionar documentación. Luego, una entrevista con un experto en el dominio se puede tomar 2 a 3 horas, de modo que podríamos conocer a 2 personas por día y documentar los resultados de la entrevista por la noche. ¿Ok? Luego, supongamos que nos reunimos con algunas personas solo una vez mientras buscamos comentarios de expertos importantes en el dominio en 2 entrevistas adicionales. Luego, habría una aprobación final del propietario del proceso. Entonces, ¿qué hacer? Para uno decir, yo me voy a tardar haciendo esto y cuánto calculo. Esto suma un día para el inicio, 1 para el estudio de documentos, van 2. Y 5 días para las primeras entrevistas son 7. Y otros 5 días, si asumimos que nos reunimos con 5 expertos 3 veces, son 12. Luego, un día para preparar la reunión para la aprobación final con el propietario del proceso, más un día que es la reunión. En total serían 2 más 5 más 5 más 2, 14 días hábiles como mínimo. Si no hay retraso y problemas de programación. Normalmente cuando uno planifica eso, ¿qué dice? Me tomo un día, que yo le digo la palabra un día de colchón, no sé cómo le dicen aquí, que es un día de espacio para que
si falla algo, tengamos ese espacio para mover. ¿Ok? Entonces, en general, ¿qué hacemos? El experto en dominio y el analista de procesos tienen diferentes fortalezas y limitaciones en el descubrimiento del proceso. Al unir eso, complementamos y conseguimos la información. Existen varios métodos de descubrimiento, como son las entrevistas, los workshops, todo lo que vimos ahí, y el aseguramiento de la calidad es importante porque nos ayuda a guiarnos en cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, hasta ahora vimos todo lo que es cómo es la arquitectura, cómo vemos, y en esta última actividad que hicimos, ya ustedes modelaron procesos, y un proceso que puede ser muy grande y complejo, como muy sencillo, dependiendo de cómo lo vea el analista de procesos. ¿Okay? Pero sí tenemos claro que tenemos que cumplir con una metodología y tenemos una manera de ver cómo lo hacemos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí esto.